Gracias, muchacho, excelente labor. En ese mismo espíritu de adoración, te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas capítulo 2. Y quiero decir algo, yo sé que hoy es el Día de los Padres. ¿Por qué lo digo así? Porque no sé si es que en todos los lugares celebran hoy el Día de los Padres. Sí, ¿verdad? Pero alguien me dice, sí, pastor, lo celebran en cualquier lugar, no importa, es el Día de los Padres. Pues déjame decirte a todos los padres de nuestra iglesia, feliz Día de los Padres. Que las corbatas, las medias, la ropa interior que le van a regalar hoy, le dure hasta el próximo año, ¿ok? No, de verdad, de todo nuestro corazón, a todos nuestros padres, felicidades. Gracias por el cariño, la inversión en la vida de sus familias. Y dicho sea de paso, déjame decirte de qué vamos a predicar hoy. De Cristo Jesús. No voy a predicar de los padres, porque yo no predico de las madres, no predico de los padres, no predico de la independencia de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Yo vine a predicar de Cristo Jesús. Amén. Y en el versículo 52 que vamos a utilizar, 52, que vamos a utilizar como base para lo que vamos a estar hablando en esta mañana, y es la continuación de lo que vamos a estar hablando durante todo este verano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este es el cierre, esta es la conclusión. Esta es la parte que yo quiero que te lleves a tu casa cuando termine el culto en esta mañana. El versículo 52 dice, ¿lo tenemos todos? Y Jesús crecía en sabiduría. Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracias para con Dios y los. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, tú eres bueno. Y gracias porque tú nos has dado a Cristo Jesús como punto de referencia. Gracias porque Él es nuestro mayor ejemplo, mejor ejemplo de vida. Y yo te ruego en esta mañana, Señor, mientras celebramos a Cristo, enséñanos un destello de su gloria, para que no solamente adoremos, sino para que sigamos su ejemplo. Habla a nuestras vidas. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Déjame darte una declaración. De hecho, hoy vamos a predicar de una manera bien diferente. Es expositiva, vamos a exponer el pasaje de la palabra del Señor, pero lo voy a hacer de una manera totalmente diferente a la que tú estás acostumbrado a escucharme. Vamos a ir a la historia, vamos a contar la historia en esta mañana. Pero antes de poder contar la historia, déjame darte ciertos fundamentos, ciertas ideas, ciertos conceptos que te van a ayudar a entender, nos van a ayudar a entender la historia y lo que esta historia quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Déjame empezar con esta declaración. Jesús es el centro de nuestra teología. Jesús es el centro de nuestra adoración. Jesús es el centro de nuestra forma de vivir para nosotros los seres humanos, o por lo menos los cristianos. Nosotros no tenemos otro centro, nosotros no tenemos otro universo. Cristo Jesús es nuestro centro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero vamos a ser honestos, esta idea, este concepto de Jesucristo como el centro de nuestra vida, como lo que atrae nuestra visión, nuestra atención, realmente es un concepto un poco raro. ¿Estás conmigo en esta mañana? Te digo que Jesucristo ser el centro de nuestra vida, ser lo más importante, es una idea rara, porque se convierte en contradictorio, porque la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, es más, me atrevo a decir, todos los que estamos aquí, estamos tan acostumbrados a ser el centro de nuestra propia vida, a ser el centro de nuestro propio universo, a ser el centro de la atención de la gente, buscar la atención de la gente. Esa es nuestra forma de vivir, ese es nuestro modus operandi. Nosotros estamos acostumbrados a ser el centro de nuestra vida. Y si tú no estás de acuerdo con esto, déjame darte un ejemplo. Cuando estás en tu casa con un grupo de personas, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Que todo el mundo te atienda? ¿Que todo el mundo te mire? ¿Que todo el mundo sepa que tú estás aquí?
¿No has visto cómo entramos a las fiestas? No entramos, Dios les bendiga. No, entramos, hola, ¿cómo está todo el mundo? ¡Oh, míralo allí! ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque estamos acostumbrados a ser el centro de toda la vida. Y dicho sea de paso, cuando escuchamos Jesucristo es el centro, es el universo, eso viene a ser para nosotros algo contradictorio. Eso viene a ser para nosotros algo conflictivo. Entregarle nuestra atención, dedicarle nuestra vida a otra persona que no seamos nosotros mismos, es raro. Aún así, yo espero que en esta mañana, por lo menos de los que estamos aquí, haya un buen grupo, la mayoría, que le hayamos entregado la vida a Cristo Jesús. Es mi oración que de los que estamos aquí, la mayoría le hayamos dicho al Señor, Señor, me arrepiento de mi forma de vivir, de mi pecado, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, quiero entregarte a ti toda la atención, quiero que tú seas mi centro, quiero que tú seas mi universo, quiero darte a ti toda la atención de mi vida, Señor, tú eres el centro de mi vida. Yo espero que a través del arrepentimiento nosotros hayamos hecho esto. Pero vamos a ser honestos. Aunque es lo que queremos, cuando nos toca vivir nuestra vida, vamos a ser honestos, hermanos, en esta mañana, no sabemos cómo vivirla. Yo quiero que hoy, de alguna manera, vamos a responder. Yo quiero que alcen la mano en esta mañana todos los creyentes, todos los que le han entregado la vida a Cristo Jesús, que en algún momento en su vida hayan dicho, ¿sabes qué? Ay, yo no sé cómo hacer esto. Vamos a ponerlo en otras palabras. Todos los cristianos que después de haberle entregado su vida a Cristo hayan metido la pata por lo menos una vez. Chorro de pecadores. Yo creo que me voy a cambiar de iglesia. La verdad del caso es que todos nosotros hemos comenzado a caminar esta vida, pero muchas veces, somos honestos, muchas veces no sabemos cómo vivirla. Muchas veces estamos perdidos, caminamos en el camino de Cristo, pero a veces nos perdemos, no sabemos cómo hacerlo. Y hemos escogido durante este verano este tema acerca de la humanidad de Cristo. Cristo como nuestro punto de referencia. Cristo como nuestro azimuto. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero hablar? ¿Qué quiero decir cuando digo azimuto, punto de referencia? Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar una ilustración antes de ir a la historia. Cuando yo vivía en Puerto Rico hace unos años atrás, alrededor de más de 20 años atrás, yo trabajaba para un banco. Y a veces tenía que ir, en Puerto Rico le llamamos, tenía que ir a la isla. No sé por qué le decimos así, porque Puerto Rico es una isla. Pero teníamos que salir de la zona metropolitana e irnos al centro de la isla, y a eso le llamábamos la isla. Eran quizás 15 minutos fuera del área metropolitana, porque Puerto Rico es bien pequeño, ¿verdad? Pero la cuestión es que tú ibas a esos lugares, y los lugares, yo me imagino que en la mayoría de nuestros países es así, las direcciones o las señales no son muy claras. Así que tú llegas a un lugar y pides dirección, y eso es lo que me tocaba hacer a mí. Así que te comienzan a dar instrucciones. Y estas son no estoy mintiendo ni exagerando, estas son las instrucciones que tú recibías. Ok, está cerquita, fácil. Ok, ya comienzas a preocuparte. Tú vas a ver la vaca con las manchas negras, allí vas a virar a la izquierda. Ok. Después vas a estar como 2 minutos más y vas a ver un árbol bien grande. Estás en el campo donde todo lo que hay son árboles. Pero hay un flamboyán bien grande, bien lindo, florecido. Ahí vas a virar a la derecha. Cuando llegues a donde el perro está ladrando, vas a virar a la izquierda y ahí vas a llegar. Dime si no eres así que te daban las instrucciones, ¿verdad que sí? Lo más sorprendente es que llegabas. Había una vaca con unas manchas bien grandes, había un flamboyán enorme y el perro estaba ladrando. Y llegabas. La cuestión es, llegabas porque te habían dado instrucciones, te habían dado puntos de referencia. Nosotros estamos en un camino
que voy a ser honesto, para nosotros como seres humanos pecadores, dañados por esta mancha de pecado que hay en nuestras vidas, se nos hace muy difícil llegar a los sitios. La mejor punto de referencia, de hecho, el único punto de referencia que tú y yo tenemos es Cristo Jesús. Hay una palabra que yo quiero que tú la apuntes. Esto es para los teólogos. Estoy tratando de enseñarle palabras teológicas a nuestros hermanos que están en el seminario. Apunta esta palabra. Unión hipostática. Unión hipostática. Esta es la realidad de que Jesucristo es absolutamente todo Dios. En él, en la vida, en la identidad de Jesús estaba la realidad de todo un Dios, de un Dios perfecto, de un Dios completo, y a la misma vez estaba unida toda la realidad de su humanidad. Eso se llama unión hipostática. La verdad que a nosotros se nos hace ver fácil, para nosotros es fácil ver a Cristo Jesús como todo Dios. Él tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, Él fue sepultado y creemos con todo el corazón que Cristo Jesucristo resucitó de los muertos. Él es todo Dios. Es fácil para nosotros como creyentes verle de esta manera, porque si Cristo no es todo Dios, entonces tú y yo no somos salvos eternamente, pero gloria a Dios, Él es todo Dios. Es fácil verle así. Lo más difícil es verle como todo hombre. Ver a Jesucristo en su humanidad perfecta se nos hace difícil, se nos escapa del entendimiento, se nos escapa de la mente. Por eso quiero presentarte esta historia, que va acompañado de lo que hablamos la semana pasada. Vimos a Jesucristo conectado a nuestro pasado, vimos a Jesucristo conectado a nuestros problemas, vimos a Jesucristo conectado a nuestro presente. Eso lo vimos la semana pasada. En su humanidad, Él está conectado a toda nuestra realidad. Hoy yo quiero terminar la historia de la infancia de Jesús. Y aquí en el capítulo 2 de Lucas encontramos esta historia, la otra parte de la historia, Jesucristo ya como un jovencito, como un niño de 12 años. Y antes de entrar a la historia, quiero decirte varias cosas que debemos entender. En primero, déjame darte un trasfondo de la historia. ¿Por qué es importante el trasfondo? Porque te voy a contar la historia y debes entender varias cosas. Lo primero es que estamos hablando en esta historia de una cultura judía. Una cultura que estaba acostumbrada a hacer cosas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, en aquella cultura, escucha esto, todo varón adulto era responsable de ir cada año a Jerusalén para adorar. No importa dónde estuviese en el mundo, esa persona, adulto o varón, tenía que ir a Jerusalén a adorar. De hecho, de acuerdo a la ley, se supone que fuera 3 veces al año. Se supone que fuera para la fiesta de los tabernáculos, se supone que fuera para la fiesta de Pentecostés y se supone que fuera para la Pascua. Por supuesto, dentro de esta historia ya ha cambiado las cosas un poco, porque por los problemas políticos, por las grandes distancias, ya solamente se requería que el varón adulto, y escucha esto, varón adulto fuera a Jerusalén una vez al año. Ahora, hermanas, eso es una bendición. Ustedes no tenían que ir. Ustedes se podían quedar en la casa. Por supuesto, esa no es la realidad de los padres de Jesús. Ellos iban todos los años a Jerusalén como pareja. Ahora, yo quiero que también entiendas que la cultura de aquel tiempo era un poco diferente a nuestra cultura. Nosotros los hispanos somos, especialmente las mamás, son más... Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir porque quizás mi mamá está escuchando este mensaje. Son más sobreprotectores. Y un muchacho de 12 años sale con el permiso de la mamá y lo está vigilando todo el tiempo. Pero en aquella cultura no era así. A los 12 años ya un joven de 12 años tenía una idea más adulta de la vida, una perspectiva más adulta de la vida. Por supuesto, estaba bajo la autoridad de los padres, pero caminaba con cierta autoridad. Yo le pondría que 12 años de aquel tiempo sería como 16, 17 años de ahora. ¿Ok? Y esto es importante para lo que vamos a entender. Recuerda, estamos hablando de la humanidad de Cristo Jesús. Abre tu Biblia, Lucas, capítulo 2, versículo. Ahora vamos a entrar, en primer lugar, al versículo 42 en adelante. Déjame leerte el primer pasaje.
Déjame leerte del versículo 42 hasta el versículo 45. Cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, están hablando de los padres, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Yo quiero que en primer lugar tú veas un retrato de la realidad de Cristo Jesús. Porque nuevamente nosotros estamos tan acostumbrados a ver a Jesucristo como Dios que se nos olvida de verlo a Él como todo un hombre. Yo quiero que tú entiendas la realidad de sus padres. Vamos a empezar con los padres. Los padres de Jesús eran judíos devotos. Déjame explicarte lo que significaba que ellos tenían que ir a Jerusalén todos los años. Una vez al año ellos tenían que ir a Jerusalén. Esto quiere decir que todos los años, escucha, ¿está conmigo en esta mañana? Todos los años ellos tenían que caminar 75 millas para ir a la iglesia. ¿Estás conmigo? 75 millas todos los años, caminando 75 millas todos los años para ir a la iglesia. Déjame repetirlo porque esta parte sí me interesa. 75 millas caminando, no guiando, no en aire acondicionado, no una milla, no 2 millas, no 3 millas. 75 millas caminando para ir a la iglesia. Todos los años. La mayoría de los años, 3 veces. Déjame repetirlo. 75 millas caminando todos los años para ir a la iglesia. ¿Me escuchaste, hermano? Y nosotros nos quejamos por subirnos al auto con el aire a todo lo que da. De hecho, no nos despeinamos porque la ventana está abierta, nos despeinamos por lo fuerte que ponemos el aire. Y estamos 5 minutos en el auto y llegamos tarde. ¡Ay, papá! Dicho sea de paso, déjame darte una recomendación, hermano, hermanas, para especialmente los que viven muy cerca. Les voy a pedir que se muden un poco más lejos. Por favor, si tú vives cerca, si vives en menos de 1 milla de la iglesia, por favor, múdate un poco más lejos. Porque me he dado cuenta que mientras más cerca viven los hermanos, más tarde llegan. No todo. Si vives en menos de 1 o 2 millas, llegas más tarde. Todo el mundo está mirando, ¡ay, pastor, yo soy uno! Te debe dar vergüenza, múdate más lejos. Porque quizá mudándote más lejos, llegas más temprano, ¿verdad? Escúchame, notas que los padres de Jesús eran padres devotos, que estaban dispuestos a enseñarle con su ejemplo de vida a Jesús, lo que significaba la adoración genuina. No estamos hablando de un muchacho que se crió en un mal hogar, pero quizás eso no enseña todo el retrato de la humanidad de Cristo. Déjame darte la segunda parte. Si estás leyendo la historia, dice la historia que estos padres devotos, buenos padres, que estaban demostrando cómo se adoraba a Dios, cometieron el error. Y no los miren a María y José escúchame, no los miren mal, porque voy a hacer una pregunta dentro de un segundo, pero mira lo que ellos hicieron. Se olvidaron de Jesús. Todo el mundo está mirando y me está haciendo. Ok, alcen las manos. Si en alguna vez tú como padre o como madre te has olvidado de tu hijo. Sí, escúchame, déjame aclarar porque algunos están diciendo, no, a mí no se me ha olvidado. Escúchame, estoy diciendo, no es que lo perdiste, es que te olvidaste de que estaba en la casa y te fuiste. ¿Ok? Te despistaste en la tienda y pasaron 5 o 10 minutos y tú no sabías dónde estaban tus hijos. Ya todo el mundo está diciendo, ok, yo. Porque la realidad es, Jesucristo está viviendo, escúchame, esto es lo que yo quiero que tú notes. Jesucristo está viviendo dentro de una realidad que la mayoría de nosotros hemos experimentado, hemos vivido.
¿Ves? No estamos hablando de un Jesús que se escapó de todos los problemas y todas las dificultades. Estamos hablando de un Jesús que pasó exactamente por lo que nosotros pasamos. Déjame contarte una historia, quizás esto se pueda relacionar para bajarlo de la divinidad que a veces nosotros pensamos tenemos. Todo el mundo conoce al pastor Luis Miranda. Todo el mundo sabe quién es Luis Miranda. Pastor Luis Miranda, para los que no sabían, Luis Miranda es mi cuñado, es el hermano menor y más feo de mi esposa, ¿ok? Tuve que añadirle esa segunda parte. Luis Miranda es una de las personas más responsables, escúchame, más responsables que yo conozco. Una persona de las más serias. No estoy hablando para alabarlo, los que lo conocen saben que eso es verdad. Luis es una de las personas más serias que yo conozco, más responsable. Luis estaba acostumbrado a vivir con nosotros desde que era joven, siempre vivía con nosotros. Luis David, mi hijo más pequeño, mi primer hijo varón, había nacido, tendría alrededor de 3 años de edad. Nosotros vivíamos en una casa en la parte superior de una urbanización. Mi suegra vivía caminando como unos 10 minutos. Así que mi esposa y yo salimos de la casa, dime si estoy mintiendo, mi amor, o añadido cosas. Salimos de la casa y le decimos al hermano Luis Miranda, a su hermano, Luis David está durmiendo, por favor, si vas a salir, tráelo, ¿ok? Nosotros salimos caminando, nos vamos a casa de la suegra, estamos almorzando, comiendo. De momento, el hermano Luis Miranda, que mide como 6 pies, llega a la casa. Escucha esto, llega a la casa. Cuando mi esposa, que no mide 4 pies con tacos, o tacones, lo vio. Yo nunca había visto a mi esposa tan enorme y grande, tan gigantesca. Porque se escuchó, de verdad, que se escuchó como un rugido de león o leona. ¿Dónde está Luis David? ¿Miento? No miento. Porque a Luis Miranda, una de las personas más responsables, se le había olvidado el muchacho en la casa. ¿Qué quiero decir con esto? A todos nos ha pasado una historia parecida, algo parecido. Y yo quiero que tú entiendas que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios divino, que es todo humano, pasó por la misma experiencia que tú y yo pasamos. Nosotros pensamos en Jesucristo, el que murió y resucitó, y se nos olvida del Jesucristo que pasó por los mismos dolores y circunstancias y adversidades y problemas que nosotros pasamos en nuestras vidas. Déjame seguir la historia. Si sigues la historia, vas a ver en el versículo 48. Déjame leer el versículo 48 un segundo. Que llegó un punto donde encontraron a Jesús. Jesús se había quedado en Jerusalén. Desde el momento en que ellos se dieron cuenta hasta que lo encontraron, pasaron 3 días. Cuando lo encontraron, mira las respuestas de María, el versículo 48, la respuesta de María que le dio a Jesús. Cuando lo vieron, está hablando de los padres, cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre dijo, y quizás en español no se entienda la forma y la manera en que María respondió. Y nosotros leemos, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Nosotros lo leemos así, pero déjame decirte algo de María. María no solamente era latina por el nombre, María era latina por sentimientos y pasión. Cuando María vio a Jesús sentado en la iglesia, Jesús escuchó esto de María. ¡Mira, muchacho! Tú no sabes lo que nos has hecho pasar después que yo te he llevado 9 meses en la barriga. Mira cómo nos tratas. Eso fue lo que Jesucristo escuchó de la boca de María. Si tú piensas que tú no has pasado por la experiencia latina de una madre que te grita y tú eres el único que la has pasado, Jesucristo pasó por lo mismo. ¿Vas entendiendo el cuadro de que Jesucristo no es un extraterrestre
que vivió una vida ausente de problemas, dificultades, problemas con los padres. Jesucristo es todo un hombre que pasó exactamente por lo mismo que tú y yo hemos pasado. Pasó por la experiencia de una madre que escúchame, y déjame hablarte de María. María está hablando desde el miedo. María está hablando desde la tristeza. María está hablando de la angustia. Mira el versículo 48. Tú vas a ver en este versículo todas estas cosas. Tristeza, miedo, angustia hacia Jesús. Quizás un poco de sentido de decepción de que su hijo le había hecho esto. Tú y yo hemos hecho eso, hemos pasado por esa misma experiencia. Tú y yo hemos tenido a un ser querido a quien hemos decepcionado, hemos entristecido, hemos hecho enojar. Y en ese momento de nuestra vida nosotros pensamos, bueno, es que no sabemos cómo vivir esta vida cristiana y no tenemos a nadie de punto de referencia, es difícil vivirla. Pero la realidad es, escúchame, la realidad es, Cristo Jesús pasó por lo mismo. ¿Vas entendiendo? Yo quiero que tú tengas un retrato de la humanidad de Cristo. Pero sería un retrato incompleto, porque dentro de la humanidad de Cristo yo necesito que tú veas un destello de su gloria. Yo quiero que tú veas un destello de su gloria. Ve conmigo nuevamente a la palabra del Señor. Ve allí al capítulo 2 de Lucas. Y ve ahora al versículo 46. Déjame leer del versículo 46 hasta el versículo 49. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, encontraron a Jesús y él estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Subraya la siguiente frase, por favor, subraya esta frase. Oyéndolos y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se le respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Hay 3 cosas que yo quiero que tú rescates de este pasaje, de esta porción. En primer lugar, yo quiero que tú rescates el interés, la pasión del Señor Jesucristo. Mira esa frase, él estaba sentado a los pies de los doctores de la ley. Y mira lo que hacía Jesucristo, oyéndonos y preguntándole. Yo sé que nosotros nos han enseñado esta idea cuando escuchamos esta historia de que Jesucristo estaba parando enseñándole a los doctores de la ley. No, eso no es lo que dice la Escritura. Jesucristo estaba como un buen estudiante, escuchando lo que los doctores estaban enseñando y aprendiendo. Él quería aprender como todo un hombre, como todo un joven. Él quería aprender. Su interés y su pasión era conocer más de su Padre. Alza la mano todos los que son maestros de escuela dominical, sea de adultos o niños o jóvenes. Alza la mano. Alza la mano con orgullo. Yo sé que te duele ser maestro, pero álzala. Ok. Yo sé que tú eres un buen maestro y estás enseñando. Y dime si es cierto o no que cuando estás enseñando, tú enseñas y haces preguntas y siempre hay uno que no sabe de lo que tú estás hablando. Que tú enseñas y tú dices, soy yo, es él. ¿Sabes de quién te estoy hablando, verdad? Todo el mundo dice, sí, pastor, yo sé uno. Pero de vez en cuando hay uno en la clase que llega un momento donde tú tienes que decir, no, ya, deja que otro conteste. Deja que otro responda. ¿Ves? Ese es el cuadro, esa es la ilustración, ese es el destello de la gloria que yo quiero que veas de Jesús. Jesús es todo un hombre que está sentado aprendiendo, escuchando, interesado en saber más de su Dios. Él era el que estaba haciendo la pregunta, pero cuando alguien le pregunta, el maestro le preguntaba, ok, déjame ver si entendieron. Él era el que respondía de manera clara, perfecta, todo lo que se le preguntaba. Era él el estudiante perfecto, dándonos a nosotros un destello de su gloria. Él estaba interesado en conocer más de su Dios, de su Padre. Hay un segundo destello que yo quiero que tú veas. Mira la respuesta que le da a María. Yo sé que en el español nuevamente nosotros no podemos ver la profundidad y la hermosura de la respuesta de Jesús.
Jesús no responde, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Sabes cómo a veces los muchachos nos responden? Chill. No responden a ese muchacho. Chill, cálmate. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le preguntamos a los muchachos, ¿y no se supone que tú estuvieses aquí? Calma, ya yo soy un adulto. Relájate. Chill. Pero eso no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en el original no es una respuesta arrogante. De hecho, si tú la escuchas en el original, es una respuesta que presenta hasta un poquito de confusión. Lo que Jesús le está diciendo a María y a José es de la siguiente manera. Perdón. Estoy confundido. ¿No se supone que estuviese aquí? ¿No se supone que este era el lugar donde tú querías que yo viniera, y estuviera y aprendiera? I'm sorry, ma. Déjame dártelo en nuestro día. Si un joven te estuviese contestando, esto es lo que tú quieres escuchar. ¿Dónde tú estabas? Ma, sorry. Yo pensaba que aquí es donde tú me querías. Yo pensaba que aquí era donde tú quisieras con todo tu corazón que yo estuviera. Por eso es que José y María se confundieron. Porque la respuesta de Jesús es una respuesta correcta que demuestra que Jesús sabía dónde él tenía que estar. Los que no sabían eran los padres. Déjame darte una aplicación. Qué lindo fuera que tú tomaras un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos de esos que siempre tomamos de vacaciones, porque ahora no tomamos uno, tomamos como 20. Y tu hijo, estando tú en el parque, o estando tú desayunando, fuera tu hijo el que te dijera, pa, ¿no se supone que estuviésemos en la iglesia adorando a Dios? ¿No se supone que estemos con nuestros hermanos glorificando al que vive por siempre? Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Cómo te golpearía el corazón que tu hijo, tu hija, te dijera a ti, hey, ¿no se supone que nosotros estemos adorando a Dios, glorificando a Dios con nuestros hermanos? ¿No se supone que tú desearas con todo el corazón enseñarme con tu ejemplo que yo estuviese allí levantando mis manos a Dios, adorándole, glorificándole? ¿Cómo te golpearía el corazón? Esa es la respuesta, el destello de la gloria de un hombre perfecto a los 12 años de edad. Déjame darte una más. Dice la palabra del Señor en el versículo 51. Ve conmigo al versículo 51. En el versículo 51 dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y les estaba sujeto. Es decir, en otras palabras, Jesucristo no era un niño malcriado. Jesucristo se sometía y se sujetaba a sus padres. ¿No te dije algo de esta historia? Jesucristo subió a Jerusalén con sus padres a los 12 años de edad. Él no tenía que subir a los 12 años. De hecho, era a los 13 años de edad que se celebraba el cambio de vida. Yo sé que ayer, en estas 2 semanas, hubo quinceañeros aquí, ¿verdad? Hubo 2 o 3 quinceañeros en la iglesia. Era donde se le dedica un tiempo a las muchachas para decir que ellas se han convertido de una niña a una señorita, ¿verdad? En la cultura judía era los 13 años. Los 13 años el varón se convertía, y escucha esta palabra, en un hijo de la ley. En ese momento, a los 13 años, el hijo de la ley venía delante de todos los maestros y si se le entregaba un teladim, o sea, un amuleto, pero no le gusta decir a los judíos un amuleto, era una cajita cuadrada con un cordón que se amarraban o en la mano o se ponían en la frente, y en esa cajita estaba 4 pasajes del Antiguo Testamento, uno en Éxodo 2 y 3 en el libro de Deuteronomio capítulo 6. A esta edad, a los 13 años, no a los 12, a los 13 años,
El niño que va a cambiar de niño a varón o de adulto tiene que hacer dos cosas. Tiene que recitar toda la ley de memoria. Y tiene, esta es la parte que más me gusta, y tiene a los 13 años que haber escogido el oficio que va a hacer por el resto de su vida. ¿Cómo me fascina la ley judía? A los 13 años tú decides, voy a ser carpintero, carpintero eres y carpintero te quedas. Pero nota algo de la historia. Jesucristo no sube a los 13 años, Jesucristo subió a los 12 porque sus padres lo llevaron para que vieran lo que iba a ocurrir el próximo año. Mientras esto ocurría, un año antes de convertirse de niño a varón, de ser responsable de su propia vida, dice la palabra que él descendió a Jerusalén y se sujetó completamente a sus padres. Estás perdido en la isla. No sabes a dónde vas y preguntas dirección. Yo no te voy a decir, mira allí la vaca que tiene la mancha. Yo no te voy a decir, mira a la derecha en el flamboyán grande. Tampoco te voy a decir, escúchame, mira a la izquierda donde el perro está ladrando. Yo te voy a decir, ve a Lucas, capítulo 2. Y ve a Cristo respondiendo. Ve a Cristo con una pasión increíble por aprender de su Dios. Ve a Cristo sometiéndose a la autoridad del Padre. Sabes, hoy yo sé que estamos celebrando la bendición de nuestros padres. Pero déjame decirte, en esta iglesia no hay otro padre. Escúchame, en esta iglesia no tenemos papas, no tenemos padres, no tenemos curas. En esta iglesia el único padre que merece la honra, la gloria y a quien tenemos que someternos es nuestro Padre Dios. Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo, nuestro punto de referencia. Como hombre fue perfecto, desde su niñez fue perfecto, dándonos un destello de la gloria, pero dándonos un retrato de su realidad. Tú y yo podemos vivir vidas santas, podemos llegar a donde tenemos que llegar. Y si no sabemos cómo hacerlo, Cristo es nuestro ejemplo. Déjame decirte algo más, tengo 10 segundos. Y dice la Biblia en el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Algunos de nosotros tenemos que conformarnos con 3, ¿verdad? Sabiduría quizás, gracias para con Dios y con el hombre, estatura nos chavamos. Pero ¿sabes qué? Cristo sigue siendo nuestro mejor ejemplo. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por esta historia. Gracias porque en ellas vemos la realidad de este ser humano perfecto, nuestro Dios, perfecto ser humano, caminando, Señor, en esta historia bajo la realidad de su humanidad, pero dándonos un destello de la gloria. Enséñanos a vivir de esta manera, enséñanos a buscar con pasión tus cosas, enséñanos a responder de manera correcta, enséñanos a mover el corazón de nuestros padres y de las personas que están alrededor nuestro, pero sobre todo enséñanos a someternos a ti, a sujetarnos a ti. Si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que necesita un toque de tu gracia, hazlo para honra y gloria tuya. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús, amén y amén.